¿Cómo andas, Gastón? Bien, la idea es conversar un poquito con el tema de la reforma laboral, cuáles son las implicancias que va a tener, qué posibilidades hay de judicialización de parte de las centrales obreras que ya algo anticiparon, pero bueno, hablando con un especialista como vos, el Estudio Arabia se especializa en derecho laboral, así que queríamos escuchar a alguien que sepa del tema y que le pueda explicar, nos pueda explicar a todos qué va a pasar con la vida del Sí, laburante. sí, sí, sí. Bueno, esta es una reforma muy particular, inédita en el mundo jurídico y de las reformas laborales. Yo creo que ninguna reforma se animó a tanto, ni siquiera, bueno, las derogaciones que hubo a la ley de contrato de trabajo en la dictadura, ni en los 90 hubo una transformación tan grande del sistema protectorio laboral, porque no nos olvidemos que la ley de contrato de trabajo y el conjunto de leyes que rigen las relaciones obrero-patronales son protectorias. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que proteger. ¿Y a quién tiene que proteger? Sobre todo a la parte más débil del contrato. Esto es un mandato constitucional. Entonces, esta reforma lo que hace es derribar todos los soportes, digamos, que tiene la ley para proteger, básicamente, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta es una de las peores reformas que va en contra de principios constitucionales básicos, con lo cual es muy probable, y ahora vamos a ese tema del que querés conversar sobre el amparo y la cuestión Judicialización, de sí. los planteos de la judicialización de la ley, que es un capítulo aparte, pero no quiero dejar de mencionar el engendro jurídico que es esta reforma, que podría haber sido una oportunidad para realmente modernizar. Modernizar en un buen sentido y no ser una pantalla para finalmente flexibilizar los Flexibilizar, contratos de precarizar. trabajo, precarizar, que es lo que está sucediendo con esta reforma. ¿Y por qué? ¿Por qué? Básicamente hay un punto central, que es un tema muy importante, me gustaría brevemente contarles, que es el tema de las indemnizaciones. La indemnización, el despido, digamos, en el contrato de trabajo, está, digamos, castigado. ¿Pero por qué está castigado? Porque justamente, como decía un, un general famoso, digamos, al hombre lo que más le duele, el órgano más sensible es el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 245, el clásico histórico 245, lo que le dice al empleador es, dice, ojo, antes de despedir, tenga cuidado porque tiene que pagar. Así funciona este sistema que con sus cosas antiguas, viejas, que se pueden modificar, mejorar, etcétera, esto hace que, bueno, un resorte y una protección al trabajador, que además deriva de una protección constitucional. El artículo 14 bis, en su mandato, dice, el trabajador debe estar protegido por las leyes, el trabajo se protegerá por las leyes. Aparte hay Ese una mandato de cuestión protección, fundamental que es que pareciera que en esta reforma el trabajador el empleado y el empleador están en igualdad de condiciones para negociar, cosa que de ninguna claro, manera es así, ¿no? que eso no sucede, por eso esto es muy importante recalar. El tema de, por un lado, el FAL, ¿no? Que es el Fondo de Asistencia Laboral, que lo que va a hacer es que el empleador ya no sufra eso que estábamos mencionando, de que le duela el bolsillo cuando tiene que despedir o lo piense, sino que va a estar subsidiado por recursos que además van a ser del Estado. Y esto es lo más, digamos, lo que En hay que realidad son hablar. Y, recursos de los trabajadores que va a exacto. administrar el Estado. Sí, ya son, no, en verdad, eh, ya con el aporte, digamos, jubilatorio, lo que uno aporta, digamos, ya es un sistema de nuestro sistema de reparto, no es del trabajador, sino que entra en un sistema, Entra en un sistema. digamos, de reparto, que es el que nosotros hasta ahora tenemos, contrario al sistema privado en su momento de las AFJP. Ahora lo que se va a hacer es que parte de ese dinero, ¿sí? Lo vayan a administrar empresas aseguradoras para pagar el despido que realiza el empleador. Como un seguro, pero con la caja O sea que es como del... una especie de ayornamiento o de nueva forma que se le busca a lo que fuera esa FJP en los 90. Es algo parecido, nada más que en relación
a esto, a los despidos. Se está utilizando la caja del Estado, ¿sí? Para fomentar los despidos de las empresas, fomentar, subsidiar, Incluso con llamarlo más como quieran. Es un intervención estatal que subsidio. los 90, que es muy loco porque este gobierno dice que no quiere ninguna intervención estatal y sin embargo este tipo de Sí, indemnización mediada tiene más intervención que sí. la de los 90 con las AFJP, que ahí sí era una privatización total. Acá el FAL va a ser una administración que va a estar también en manos del Estado en ese sentido, ¿no? Sí, en realidad también el Estado se desprende porque va a cotizar en bolsa y va a haber empresas que administren esto. Entonces, eso es peor aún porque entra dentro del mercado financiero. Claro. La plata de los jubilados entra a ser timba financiera. Esto digámoslo así claramente. Imagínense lo que va a pasar, es mucho dinero. No tengo los números acá, sería interesante Y eso va después a ser buscarlos, manejado pero por el Ministerio de Economía. O sea, sí, básicamente es un dinero que el Toto Caputo va a distribuir entre sus administra amigos con... para que se lo timbeen en la Sí, sí, bolsa, el dinero de los sí. trabajadores y de los jubilados futuros. Sí, con lo cual, bueno, tenemos por todos lados una reforma que ataca el modelo protectorio, ataca a los trabajadores en forma individual, ataca al sindicalismo, la reforma que hay a la ley de asociaciones sindicales que pasó desapercibida porque yo creo que hubo una estrategia, uno puede tildarlo de paranoico, pero la verdad es que salió bien, que fue mostrar un poco el tema de las licencias como una cortina, ¿no? Como una pantalla. Todos hablamos de que si el trabajador se toma una licencia, ¿sí? Que es, cuando gozaba de esa licencia, iba a cobrar el 50% de sus haberes. Y eso fue muy mediatizado, porque la gente de alguna manera es un golpe más directo. Vos recibís más directamente esa información. ¿Cómo? ¿Me voy a tener un resfrío, no voy a ir a laburar y no me van a pagar mi licencia? Sí, bueno, entonces eso funcionó y después se sacó. Pero atrás de todo esto hay un montón de normas. No nos va a alcanzar esta charla para hablar de lo que alcanzó esta reforma laboral. Entre esas reformas, la ley de asociaciones sindicales, el cual se estableció menos delegados por empresa, que haya que pedir autorización al empleador para reunirse en una asamblea, los convenios por empresa, que terminan destruyendo nuestro modelo sindical, histórico. Bueno, todas esas micro reformas van debilitando, socavando al sindicalismo, El poder de ¿sí? los trabajadores para negociar, El, digamos, y el básicamente. poder de los trabajadores para negociar. Esto que vos decías, de cómo concretamente también surge esta imposibilidad o debilitamiento de negociación, está dado también en el banco de horas, que es absurdo, y ya se habló, esto sí se habló un poco más, pero hay que seguir insistiendo, porque lo que dice el banco de horas es que un trabajador va a acumular como una caja de ahorro, una especie de ahorro de Horas de horas, y trabajo. después, claro, y después va a negociar libremente, se va a acercar a la oficina de su jefe y le va a decir, mire, yo este viernes quiero aprovechar las horitas que tengo acumuladas y me quiero tomar el palo, me voy un fin de semana a Mar de Ajó y quiero Y usar el el jefe le jueves, va a decir viernes y amablemente, domingo. sí, sí, no hay ningún problema, señor trabajador, No, vaya. José, por favor. Bueno, claramente esto ya está pensado. Norberto Centeno, que fue un abogado laboralista desaparecido en la dictadura, en la famosa Noche de las Corbatas, marplatense, un pensador del derecho laboral, ya estas cosas se pensaron hacia el futuro y fueron tipos vanguardistas, aparte tipos que pensaban, ¿no? No esta gente que vemos la calidad de diputados que tenemos, gente que no leyó, por ejemplo, el proyecto de reforma. Entonces, es muy triste esa situación, contrapuesta a esta ley de contrato de trabajo que fue una obra jurídica maestra, que previó 100 años adelante. Por supuesto que se modificaron las condiciones de ¿Y qué, producción, por supuesto que... mm, cómo ves el tema de la estrategia que sigue la CGT, que es, digamos, el órgano máximo que tienen los trabajadores sí, para poder, digamos, discutir sus condiciones de trabajo, su salario, etcétera? por En estrategia de judicialización, los paros, ¿cómo lo ves eso? ¿Lo ves sí, bien? bueno, yendo al plano político, yo creo que si alguien puede hacer algo en este momento es la CGT.
Es decir, tiene que haber un alineamiento, nos guste o no las formas, los tiempos, creo que son los indicados para llevar adelante. Por supuesto que esto no quita que se suman, se alineen diferentes agrupaciones, pero entiendo que hay que ir con una estrategia única, ¿sí? Contra este avasallamiento y este debilitamiento que se quiere hacer sindical, hay que unirse todavía más. Yo creo que va a ir bien. Entiendo yo que esta norma es claramente inconstitucional, que se van a habilitar esta estrategia judicial del amparo, ¿sí? Yo creo que va a avanzar. Nunca se sabe en la Argentina. Tenemos el antecedente de la ley de bases que Que el capítulo prosperó laboral también. está El declarado capítulo inconstitucional, está laboral frenado. exactamente, está frenado. Y todavía no hay ni noticias de la Corte, que suponíamos que esa Corte iba a ser amiga y iba a decir no, porque es una burrada esto, es un desastre. Entonces hay que autorizar esta reforma desde el órgano jurisdiccional máximo, en este caso de la Corte Suprema. Entonces la veo complicada esta ley, pero también veo complicado a los argentinos que trabajan, te hablo no solamente al trabajador, porque yo soy un abogado de la parte trabajadora, pero me refiero también a los empresarios, a las pymes, ¿sí? A los pequeños y medianos comerciantes, que también van a estar complicados por esta ley, porque es una ley que no termina de generar vínculos, acuerdos. No hay acuerdos en esta ley, hay desacuerdos, está hecha a las piñas. Y esto es importante porque lo que tendría que haber es un buen modelo. Vos decís que lo que va a generar es más inseguridad jurídica y más judicialización en lugar de solucionar. ¿Es una Por posibilidad que empuja supuesto, eso? no, por supuesto, va a haber un ataque total, una judicialización total por parte de los casos individuales, casos colectivos. Ya empezaron a consultar de todos lados, de sindicatos, delegados, nos están consultando, están todos preparando, y a su vez las grandes empresas que aprovechan también para despedir. Esto no es el modelo que queremos para generar trabajo. Esto no genera trabajo. Entonces, lo que genera es más incertidumbre a futuro y más judicialización. Así que esto es lo que vemos nosotros que está pasando y bueno, seguiremos en la ruta de todas estas nuevas esos escenarios que se van a presentar. Doctor Arabia, muy clarísimo, o sea, lo regresivo que es la ley, todo lo que ataca no solo los derechos de los trabajadores, sino también el modelo sindical y las herramientas que los trabajadores tienen para defenderse y cuáles son las consecuencias en términos de la cuestión de cómo va a afectar al trabajador y de cómo va a afectar también a las empresas en términos de incremento de la litigiosidad laboral, la inseguridad jurídica, lo que va a generar, o sea, todo lo contrario a lo que debería buscar una ley laboral. Así que bueno, vamos a seguir con la charla en otro momento a ver cómo avanza tanto los dictámenes que la CGT quiere presentar de recursos judiciales para tratar de llegar, supongo que van a llegar hasta la Corte Suprema, así que lo vamos a ir siguiendo y vamos a hablar cada tanto de cómo sigue el laburo, el empleo y el trabajo en la Argentina. Bueno, un Muchas saludo, gracias, Gastón. un Chao, chao, abrazo hasta luego. grande. Un abrazo.